Hola amigos, bienvenidos al 11º episodio de esta serie sobre el desarrollo de un juego de rol 2D en Java. En esta serie, o mejor dicho, en este episodio, al fin estamos preparados para dibujar gráficos en pantalla. Ya tenemos todas las clases necesarias para ello, y también hicimos la hoja de sprites que contiene por el momento nuestro único sprite. Ahora lo que nos falta es ensamblar todo esto para que el juego pueda aparecer algún resultado cuando ejecutamos la ventana. Recordad una vez más, la tenemos en blanco por ahora. En primer lugar, necesitamos guardar esta hoja de sprites, esta imagen, dentro de nuestro proyecto, ya que ahí está en el escritorio, y aunque sería posible acceder a ella, esto sería una mala idea, porque al pasarle el archivo jar ejecutable, lo que nos va a permitir jugar al juego a cualquier otra persona, puesto que en primer lugar no va a tener la imagen en su ordenador, y en segundo lugar, aunque la tuviera, no sería la misma ruta de acceso que en el mío, no funcionaría el juego, no sucedería nada, tendríamos un error bastante grave. Entonces hay que incluir esta imagen. Así que nos vamos al proyecto, botón derecho, New, y hacemos folder, una carpeta nueva. La llamaremos recursos. Es un nombre común para los juegos, aunque lo veréis también abreviado a veces como res, en inglés resources. Vale, entonces ahora tenemos la carpeta. Pero esta carpeta solo está dentro del proyecto, no está incluida en la ruta de construcción. Para hacerlo, otra vez nos vamos al proyecto, botón derecho, y le damos a Properties otra vez. Y aquí tenemos Java Build Path, camino de construcción de Java. Tenéis que ir a esta pestaña, Bibliotecas, y aquí le dais a Añadir carpeta de clase, Add Class Folder. Al clicar, elegimos nuestra carpeta, la que queremos utilizar, OK. Y ya ha aparecido aquí, le damos a OK, y ahora veréis que han cambiado las cosas. Ha aparecido un pequeño icono encima de la carpeta, lo que significa que ya está enlazada. Y aquí nos ha aparecido otra colección que se llama Bibliotecas referenciadas, recursos. De acuerdo, ahora que tenemos la carpeta creada, ya podemos incluir dentro la imagen que queremos utilizar, nuestra hoja de sprites. En primer lugar vamos a clicar encima, botón derecho, New, y vamos a crear una nueva carpeta dentro. Vamos a llamarla texturas. Finish. Y de esta manera, dentro de texturas podemos incluir las imágenes que vayamos a utilizar. Luego, por supuesto, también tendremos cosas como audio, vídeo, etc. Así que cogemos la hoja de sprites, que por cierto le voy a cambiar el nombre, la voy a llamar desierto, ya que por ahora solo hay asfalto, pero pronto se convertirá en un nivel desértico. Vamos a texturas, botón derecho, pegar, paste. Y dentro, como veis, ya está nuestra hoja. Por si acaso no os apareciera, lo único que tenéis que hacer es darle al botón derecho encima de nuestro proyecto y darle refresh para que se actualice. Bueno, en realidad si abrís veréis que está aquí, aunque como se refiere a ella también la veréis por doble en bibliotecas referenciadas, ¿de acuerdo? Así que aquí está nuestra hoja de sprites. Y esto ya está hecho por esta parte. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder a nuestra imagen desde el código del juego. Vale, entonces, ¿por dónde empezar? Pues empecemos por la propia hoja de sprites. Vayamos aquí y ahora vamos a crear una colección de hojas de sprites. En este caso solo tendremos un elemento, ya que por ahora solo tenemos la hoja del desierto, pero pronto tendremos muchas más. Así que voy a poner aquí un pequeño comentario que es colección de hojas de sprites. Y aquí voy a poner otro en el que escribiré fin de la colección. Esto es para que todo esté más claro, simplemente. Por cierto, no le hagáis caso al corrector de Eclipse, ya que me parece que lo corrige en inglés y no importa lo que diga. Esto es solo un comentario, no se va a ejecutar, es para nosotros, para los humanos. La máquina no va a leer estas líneas. Bien, así que aquí lo que debemos hacer es crear una nueva hoja de sprites. Ya tenemos el constructor aquí abajo, así que ahora vamos a crear un nuevo objeto de la hoja de sprites. Para ello hacemos lo siguiente: public static hoja sprites desierto es igual a new hoja sprites. Y ahora veréis que nos salta un pequeño error porque no coinciden los argumentos del constructor. Debemos añadir lo que está aquí indicado por nosotros. En primer lugar, es la ruta
a la cual podemos acceder. Así que escribimos, entre comillas, la ruta, que si recordáis está aquí. Entonces, ¿qué hay que escribir exactamente? Como hemos incluido esta carpeta en la construcción de proyecto, haremos como que empezamos desde aquí, es decir, tenemos que acceder a la carpeta texturas y al archivo desierto.png, mejor dicho, a la imagen. Esta carpeta no hay que tenerla en cuenta, partimos desde ahí, ¿de acuerdo? Así que escribimos una barra, texturas, otra barra, y escribimos el nombre, desierto.png. Con esto ya está la ruta. Aquí muy importante, para que esto funcione, tiene que estar esta barra al principio, separando la carpeta, si no, no os va a detectar la ruta correctamente. Acordaros de eso. A continuación, si veis el constructor que preparamos, tenemos que indicar el ancho y el alto, que en este caso es 320 y de nuevo 320, es una hoja cuadrada. Y con esto ya está creada nuestra hoja. Bien, en vuestro caso, si no habéis utilizado la misma técnica como yo en Photoshop para crear la hoja, o habéis conseguido las texturas por internet o de cualquier otra manera, aquí debéis indicar el nombre de vuestra hoja y el tamaño que tenga, para que os funcione todo correctamente. Y ahora que está hecho, vamos a guardar, y como veréis, el formateador automático de Eclipse ha separado la línea para que quepa mejor la anchura. Esto depende de cómo lo tengáis vosotros, puede que os pase o no, pero no tiene ninguna importancia, ya que el código va a leerse exactamente igual, no hay ningún problema. Vale, a continuación tenemos que ir a Sprite y crear el sprite. Ya tenemos la hoja de sprites, ahora necesitamos el propio sprite. Al igual que en el otro lado hemos hecho una colección de hojas, aquí voy a poneros otra vez el comentario, colección de sprites. Y aquí, fin de la colección. Esto es para que todo esté más claro, porque ahora solo tenemos una cosa de cada, pero más adelante puede que tengamos 50 o 60 sprites o incluso más, quién sabe. Así que es mejor que esto esté así delimitado para que se entienda bien qué es exactamente. Por cierto, antes de que se me olvide, como habréis visto hemos marcado la hoja de sprites como estática. Esto significa que solo va a haber una hoja de sprites desierto en el juego. Y las demás serán diferentes, a lo mejor tendremos bosque, ciudad, etc. Pero no tiene sentido que esto pertenezca a la instancia. Es decir, se puede usar así sin crear una instancia. Para acceder a esta hoja de sprites no tendremos que crear, para acceder a desierto no tendremos que crear una hoja de sprites en otra clase. Simplemente escribiremos hoja de sprites.desierto y ya accederemos a esto. Pues lo mismo vamos a hacer con el sprite. Así que de nuevo hacemos simplemente public static sprite y lo llamaremos asfalto. Es igual a new sprite. Y de nuevo, error porque no estamos satisfaciendo los requisitos del constructor que nosotros mismos inventamos. Así que primero necesitamos indicarle el lado, recordad el tamaño del cuadrado. Así que es 32 píxeles. En mi caso, en el vuestro, pues mirad bien cuánto es exactamente. A continuación, tenemos que indicar en qué columna y en qué fila de la hoja queremos leer el sprite. Recordad que en esta hoja de sprites sería 0 y 0, porque es la fila 0 y la columna 0. Porque además recordad que siempre empezamos desde 0, no desde 1 a contar en programación. Así que escribimos 0, coma 0. Y por último nos falta indicar a qué hoja de sprites nos estamos refiriendo. Como ya la hemos creado aquí, vamos a hacer lo que os acabo de explicar precisamente. Escribimos para acceder hoja sprites.desierto. Ahí está. Ya está. Con esto ahora nuestro sprite ya estaría cargado desde la hoja de sprites, cuando se ejecute el programa, claro. Guardamos. Por último, para que todo pueda funcionar, ahora nos va a tocar hacer más cosas en pantalla y en juego. Ahora viene la parte un poco más compleja, que es integrar todo esto en la clase pantalla. Así que vamos, y recordad que aquí dejamos el doble bucle for con los dos ifs vacío, para escribir el código que fuera necesario, y es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Así que en primer lugar, necesitamos acceder, o mejor dicho, necesitamos rellenar
el array de píxeles de la clase pantalla con los dibujos que vamos a mostrar por la pantalla. Así que escribimos píxeles y abrimos corchetes. Y ahora, ¿a qué posición accedemos? Esto es lo que estamos haciendo con la hoja de sprites y con los sprites. Como siempre usamos la coordenada que os expliqué. Posición X más posición Y multiplicado por el ancho. Y esta es la forma que os dije de hacer una coordenada de dos ejes cuando tenemos un array de solo una dimensión. Lo mismo que hicimos esencialmente en la hoja de sprites y también en el sprite, porque como veréis ahí, así accedemos x más y por lado y siempre de la misma manera, sumando x más y multiplicando por el ancho de lo que queremos recorrer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué lo igualamos? Pues bien, esto, bueno, antes de que se me olvide también vamos a indicar aquí una cosa. Esto es temporal, porque ahora solo vamos a dibujar el sprite en pantalla para enseñaros que funciona, pero más adelante cargaremos un nivel con muchos sprites diferentes, porque ahora mismo no tendría sentido tener solo una pantalla llena de asfalto. Pero ya os digo, es para que lo veáis, así que accedemos igual a sprite punto asfalto punto píxeles, y aquí antes de rellenar la posición de este array tenemos que crear dos variables más que también van a ser temporales, al igual que lo de abajo, y aquí lo voy a marcar. Así nos acordaremos cuando llegue el momento de borrar todo lo que vaya entre estos dos comentarios, ¿de acuerdo? Bien, así que aquí necesitaremos dos cosas. Una va a ser averiguar el tamaño del sprite. Y lo vamos a escribir como private final static int. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, lado sprite. Lo pongo en mayúscula porque es una constante. Y lo vamos a igualar a 32. Podríamos acceder a la variable lado, pero teníamos que hacer un getter y además, como esto es temporal, lo vamos a acabar borrando, así que no tiene ningún sentido. Por eso lo vamos a escribir a mano y acabamos mucho antes. Otra vez private final static int, y esto lo vamos a llamar máscara del sprite. Ahora os explico para qué sirve. Va a ser igual al lado sprite menos 1. Vale, guardamos. Y ahora, aquí en este array que hemos dejado inacabado, para acceder a la posición correcta del píxel que representa nuestro sprite de asfalto, tenemos que escribir una pequeña fórmula, que es la siguiente. Escribimos x, bueno, abrimos paréntesis, x, símbolo AND, y aquí de las dos variables que creamos tenemos que usar en primer lugar lado sprite. ¿De acuerdo? Y ahora, no, perdón, al revés, es máscara sprite, máscara. Ahora lo explicaré todo, no os preocupéis, máscara sprite. X and máscara sprite sumado a y and máscara sprite, ¿de acuerdo? Y todo esto lo multiplicaremos por el lado del sprite. Voy a darle a guardar. Bien, nos lo ha formatado Eclipse de nuevo. De acuerdo. Entonces, ahora os voy a explicar de qué va esto exactamente. ¿Qué estamos haciendo con el símbolo AND? ¿Para qué sirve la máscara de sprite? ¿Para qué sirve el lado? Bien, en primer lugar, el lado del sprite, como ya os imagináis, indica qué tamaño tiene nuestro sprite, que es de 32 píxeles, como hemos marcado aquí. Bien, esto es importante porque a la hora de leer el array tenemos que saber qué anchura tiene la imagen, y en este caso nos referimos a esta imagen de aquí simplemente. Como esto tiene una anchura de 32 píxeles, nos interesa que cuando el array vaya leyendo
cuando llegue a este punto, al píxel 32, pare y vuelva a leer desde la fila de abajo otra vez y así, para no pasarnos del sprite, ¿de acuerdo? Bueno, no nos podemos pasar porque el sprite ya está cargado, lo único que haríamos es salirnos del array y tendríamos una excepción, un fallo por salir con un valor que no existe en el array. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es una, digamos, versión avanzada de esto, posición esencialmente x más y por ancho. El ancho es el lado del sprite, como os acabo de explicar. Y x más y. ¿Por qué x e y están operados con este símbolo? Bien, este símbolo, operado con máscara sprite, lo que hace es que cada vez que x vaya a sobrepasar el tamaño de este valor, vuelva a ser 0. Y la máscara de sprite es igual al lado sprite menos 1, es decir, a 31. ¿Y por qué 31? Bien, nosotros necesitamos 32 valores, pero recordad, si contamos de 0 a 31, ahí tenemos 32 valores. Si contamos de 0 a 32, tendríamos 33, nos pasaríamos. Así que lo que hacemos es x and máscara sprite, estamos diciéndole esencialmente a x que si llega a ser 31, vuelva a valer otra vez 0. Y y lo mismo, si y llega a ser 31, vuelva a valer otra vez 0. Porque si no lo hacemos así, llegarán a valer 32. Y si llegan a valer 32, se saldrán del array y tendremos un grave error. Y esto es todo por la parte de la pantalla. En último lugar, para que todo esto funcione, tenemos que implementarlo, guardamos por cierto, tenemos que implementarlo dentro de la clase juego. Primero necesitaremos dos variables que marquen la x y la y dentro de esta clase. Y van a ser private static int x igual a 0 y de la misma manera private static int y igual a 0. Bien. Además necesitaremos, de nuevo, adivinadlo, la pantalla, al igual que todo lo demás. Así que escribimos private static pantalla y ya la tenemos incluida. El fallo es porque no la hemos importado. Al guardar se me importará automáticamente. Como veis, ahí está. Bien, ahora necesitamos también dos objetos para manipular los píxeles del juego. Y estos van a ser, en primer lugar, private static buffered image y lo vamos a llamar imagen igual a new buffered image. Y aquí le tenemos que dar unos cuantos parámetros a esta clase de Java, que van a ser el ancho, el alto y buffered image punto, y de aquí veréis que salen un montón de opciones. Necesitamos una que se llama type int rgb, que debería estar aquí. Esta es. Damos a enter y la incluimos. Punto y coma. Guardo. Vale. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos creado una nueva imagen en buffer. Y lo normal sería cargar esta imagen desde un archivo, por ejemplo, de una carpeta, una foto que tengamos o cualquier cosa. Pero aquí, en vez de cargar la imagen, hemos hecho una nueva imagen en blanco, con este tamaño, ancho, alto y el modo de color RGB, es decir, con el modo de color que usan los monitores. Había otros muchos modos de color, pero nosotros utilizaremos este, es el más útil para nuestro caso. Ahora, para poder manipular esta imagen, como os he comentado en episodios anteriores, necesitaremos píxeles. No queremos manipular la imagen entera de golpe, necesitamos romperla en sus píxeles, así que para eso hacemos un array de píxeles. Private static int y de nuevo adivinad, píxeles igual, y aquí viene una cosa un poco larga, así que copiad bien los paréntesis, porque si no puede que haya cosas que no funcionen. Aquí tenemos un doble paréntesis, data buffer int. Dentro del primer paréntesis escribimos imagen.get raster, ¿de acuerdo? Punto get data buffer. Y fuera de este segundo paréntesis, punto get data.
Guardamos para que se importe lo que sea necesario. Y parece que no está bien porque debo de haberme colado en alguno de los paréntesis. Voy a revisarlo porque es posible que se me haya pasado algo. Y no, el error simplemente está en que esto es una N minúscula. Voy a guardar de nuevo. Ahora sí, se ha importado todo lo necesario aquí arriba. De acuerdo, ¿qué hemos hecho aquí? Lo que hemos hecho es acceder a esta imagen en forma de un array de píxeles. Toda esta larguísima secuencia de paréntesis y de métodos lo que hace es devolvernos un array de ints que representa los píxeles de la imagen. Y lo único que hemos tenido, por ejemplo, imagen getRaster accede al array de... O sea, nos devuelve el raster, la rasterización de la imagen. Eso es la secuencia de píxeles. .getDataBuffer nos la devuelve en un formato que pueda usar nuestro BufferedImage, porque no es una imagen normal, es una imagen en buffer. Y getData es eso, acceder a los datos. Esto de aquí entre paréntesis es una conversión, porque estos datos tal y como nos los dan no sirven. Tenemos que convertirlos a ints de data buffer, que es lo que leerá nuestro array de píxeles. Parece un poco complicado, pero es la única manera de hacer que nuestro array de píxeles pueda manipular los números que provienen de la imagen. Y además, a partir de este momento, las dos cosas quedan, digamos, enlazadas. Es decir, si la imagen sufre algún cambio, lo sufrirá también el array de píxeles y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más cosas tenemos que hacer? Vamos a seguir por aquí, por el constructor del juego. Pantalla está declarado, pero no está iniciado, así que igual que hemos iniciado todo lo demás, vamos a iniciarlo aquí. Pantalla igual a new pantalla. Y recordad que especificamos que se le deben pasar los parámetros ancho y alto en el constructor de la clase pantalla, es decir, aquí. Lo dejamos especificado, ¿de acuerdo? Así que ahora volvemos aquí y ya tenemos iniciada la pantalla. Ahora lo que nos toca hacer es escribir todo el método mostrar, el cual ahora mismo debería estar en blanco, si no me equivoco. Ahí está, lo único que hace es actualizar el contador de frames por segundo. Bien, perdona, te he guardado. Vale, entonces, aquí hay que escribir unas cuantas líneas para que esto funcione. En primer lugar necesitamos una estrategia de buffer. Buffer strategy, estrategia, es igual a get buffer strategy. Si guardamos, esto se importará. Entonces, esencialmente, lo que estamos haciendo aquí es crear un buffer. Y ahora os explicaré qué es exactamente. Vamos a seguir un poco más. If estrategia es igual a null. Recordad que cuando tenemos un doble igual no estamos atribuyendo la estrategia al valor null, sino que lo estamos comparando. Queremos saber si estrategia tiene un valor nulo. Create buffer strategy. Y entre paréntesis tenemos que pasarle cuántos buffers queremos usar. En este caso serán 3. Y ponemos return. De acuerdo. Ahora os explico. Un buffer es un espacio de memoria que guarda cosas. Y en este caso va a crear nuestras imágenes, nuestros dibujos. Sin un buffer lo que haríamos es preparar la imagen y dibujarla en la pantalla. De forma, bueno, será mucho más fácil si os lo explico en el Photoshop. Bueno, abrimos un archivo nuevo. Por ejemplo, 800 x 800, da lo mismo, solo es para explicar. De acuerdo. Entonces, normalmente, esto es nuestra pantalla, dibujaríamos directamente todo así, sobre la pantalla, lo cual puede ser muy lento y muy costoso, y probablemente al jugar veríamos fallos, veríamos píxeles que no están donde deben o fallos gráficos extraños. Entonces, para que esto no suceda, usamos un buffer. El buffer es un espacio en la memoria, como este, por ejemplo. Entonces, nuestra CPU, imaginemos que es este círculo, calcula cómo debe ser la pantalla y escribe esto en el buffer. Y el buffer lo transmite a la pantalla
para que lo vea. De esta forma, primero todo se calcula en la memoria y luego se dibuja en la pantalla. Al hacerlo en 2 pasos, las imágenes llegan listas a la pantalla y no se calculan a la vez que se dibujan. De esta manera, todo se dibuja más suave. Y en este caso, si os fijáis, le hemos dado un 3 a nuestro Create Buffer Strategy. Esto significa que vamos a usar un triple buffer. Y esto quiere decir que vamos a tener 3 espacios en la memoria. Lo cual quiere decir que esta flecha no va a ir aquí, va a ir, la quitamos, para que entendáis, desde aquí. Así que nuestro procesador iría dibujando estas 3 imágenes en secuencia. Y solo la última es la que se presenta en la pantalla. De forma que, cuando esta se presenta, la segunda pasa al espacio 3, la primera al espacio 2, y en el espacio primero, que se ha quedado vacío, se vuelve a generar una nueva imagen. Así digamos que creamos una especie de cola de imágenes que van apareciendo en la pantalla. Y de esta forma, el ordenador no se ahoga calculando todo. Todo está ya calculado y guardado para mostrarlo, y así el juego fluye más suavemente. Podríamos tener más buffers, pero a partir de 3 no tiene mucho sentido, ya que con 3 todo debería funcionar idealmente. Si tenemos más, no obtendremos resultados mejores, simplemente estamos consumiendo más memoria RAM mientras se ejecuta el programa. Con menos buffers también puede ser que funcione. Si tuviéramos 2, por ejemplo, también funcionaría. Pero es más probable que aparezcan fallos, así que yo os recomiendo mucho que dejéis todo con 3 buffers. La mejor idea, ¿de acuerdo? Entonces ahora, aquí debemos aplicar 2 métodos, que serán pantalla.limpiar. Esto es, y ahora os explico por qué va aquí, pantalla.mostrar. Y en mostrar fallo. ¿Por qué? Porque ya le dijimos que este método debe aceptar 2 ints, compensación X y compensación Y. Y estos ints, como os dije, van a corresponder a los controles que estemos utilizando. Así que por ahora escribamos X e Y, los que hemos creado más arriba, aquí. Y ya los manipularemos ahora en un momento con el teclado. Primero acabamos de escribir todo este método. Vale, así que ahora vamos a tener que copiar el bucle for de la pantalla al bucle for del juego. Para copiar dichos arrays simplemente utilizamos un bucle for, que será así: for int i igual a 0 y menor que píxeles.length y plus plus. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que tenemos que hacer es escribir píxeles en i es igual a pantalla.píxeles en la posición i, y con esto estaremos copiando los 2 arrays. El contenido de pantalla.píxeles, es decir, del array de píxeles de la clase pantalla, se va a copiar a los píxeles de esta clase de juego. Y aquí también os voy a comentar una cosa. Esto es un método, digamos, un poco tosco o manual de copiar arrays. Así que voy a comentarlo. Pulso control, le doy a la barra, la que está encima del 7 normalmente, y se comenta todo el bloque de golpe. ¿Por qué? Porque este método es un poco costoso para el ordenador, no es muy eficiente. Entonces, en las máquinas virtuales de Java más modernas da igual, no hay ninguna diferencia. Pero en una máquina antigua, como por ejemplo la 5 o la 6 o en algún sistema operativo más antiguo, puede que esto dé algunos problemas, en el sentido de que el juego se puede ralentizar o funcionar más lento de lo que debería. Entonces vamos a usar otra manera de copiar los 2 arrays más rápida y elegante, que es esta: system.arrayCopy. Y aquí tenemos que aportar una serie de argumentos, que es el siguiente. En primer lugar, tenemos que escribir de dónde queremos copiar, que será pantalla.píxeles. En segundo lugar, tenemos que escribir en qué punto del array empezamos. Ponemos 0 porque queremos empezar desde el principio. Tercer lugar, tenemos que decirle a qué array vamos a copiar, píxeles, que es el de esta clase de juego. En qué punto empezamos, también en el 0. Y por último,
tenemos que decirle qué tamaño tiene el array que estamos copiando. Y es pixels.length. O sea, el array al que vamos a copiar. Entonces, esto va a hacer exactamente lo mismo que esto de aquí. Solo que este método es menos costoso para el ordenador que copiarlo así. Y además, si no me equivoco, pulsamos F2 para enfocar esto. Y no pone desde qué versión de Java existe, pero si no lo pones, que probablemente existe desde la versión 1, ya que pertenece al objeto sistema, que es, digamos, el objeto uno de los más importantes y primitivos de Java. De acuerdo, entonces ya estamos copiando los gráficos de la pantalla al juego. Ahora tenemos que dibujarlos. Lo que haremos escribiendo graphics g es igual a estrategia.getDrawGraphics. Entonces, vamos a importar gráficos. Hemos creado un objeto gráfico G, que es el que se va a encargar de dibujar las cosas. Y este objeto gráfico, ¿qué es lo que va a dibujar? Lo que esté dentro de la estrategia, recordad, del buffer que hemos creado, que proporciona gráficos con este método, ¿de acuerdo? Así que ahora dibujamos, ponemos g.drawImage. Y aquí tenemos que darle argumentos para que nos dibuje una imagen. Esto creo que no he elegido el constructor adecuado, así que borrarlo, vamos a escribirlo a mano simplemente. Escribimos imagen, ahora os explico todo, 0, 0, obtain, no, perdón, esto es get width, get height, null. Vale, entonces, ¿qué le hemos dado a G para que dibuje la imagen? Primero una imagen, que es la que hemos creado aquí arriba. Una buffered image, aquí está. La cual hemos enlazado con los píxeles, por cierto. Vale. ¿Y qué le hemos dicho? 0, 0 es desde donde debe empezar a dibujar la imagen, es decir, desde 0, 0, desde la esquina superior izquierda hasta el final. ¿Cuál es el ancho de la imagen? GetWidth. Esto es un método automático que obtiene el ancho de la imagen. Y getHeight lo mismo, obtiene automáticamente el alto. Null es un observador que, bueno, en este caso no importa, no es nada, ni caso. Y luego tenemos que escribir g.dispose. Esto lo que hará es que una vez que G ha dibujado la imagen, vaciará G, es decir, hará que G se destruya o se borre, o por así explicarlo, destruye la memoria que G estaba usando para que todo sea más eficiente, porque si no iremos ocupando cada vez más y más memoria y veréis que el ordenador empezará a tener problemas. Nuestro programa puede que empiece a colgarse. Por último, para que la imagen se vea en pantalla, escribimos estrategia.show, mostrar lo que hay, y guardamos. Entonces hemos llegado a un momento un poco decisivo. Vamos a ejecutar el programa a ver si lo hemos hecho bien. Y como veis, aquí está, tenemos una textura de asfalto que veis en pantalla. No es muy bonita, pero lo importante es que funciona. Y os prometí que nos moveríamos, pero por ahora mismo si pulsamos WASD, como veréis detrás, si estáis agudos de la vista, aquí lo despliego. Si clico en la ventana y pulso botones, aparecen ahí. Esto sucede porque dejamos que nuestros controles escriban mensajes en la consola. Perdón, además aquí he escrito 2 W. Vale, en vez de mover el juego. Y esto es lo que debemos corregir. Borrar todos estos System.out.printlines que no sirven para nada. Y vamos a escribir lo siguiente. Para mover teclado arriba tenemos que escribir Y++. Y aquí os explico rápidamente. La pantalla, tal cual está... Voy a borrar todo. Bien, la pantalla funciona sobre 4 ejes ahora mismo. Este es el eje X y este es el eje Y. Una X un poco más bonita si puede ser. Vale. No mucho mejor, pero bueno. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Ahí, además es que lo he hecho al revés. La X es la horizontal. X aquí. E Y aquí. Ahora sí, vale.
Entonces, aquí está x negativo y aquí está x positivo, aquí está y negativo y aquí está y positivo. Aunque no suene muy lógico, es así. Entonces, si tenemos x menos, estamos yendo a la izquierda, si tenemos x más a la derecha, si tenemos y menos arriba y si tenemos y más hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí os preguntaréis, si y más va hacia abajo, ¿por qué en arriba ponemos y más? Porque pensadlo, cuando tengamos un personaje no vamos a mover el personaje por la pantalla, sino que nuestro personaje estará fijo en el centro y lo que se va a mover debajo de él es el mapa. Entonces, imaginad que nuestro personaje, voy a hacerlo en otra capa para que se entienda bien, con otro color. Esto es nuestro personaje en el centro, ¿de acuerdo? Entonces ahora imaginad que lo que nosotros queremos es que se mueva hacia arriba. Por lo tanto, el mapa tendría que moverse hacia abajo, para que nuestro personaje se esté moviendo hacia arriba. Si el mapa se moviera hacia arriba, nuestro personaje parecería que se está moviendo hacia abajo, así que esto de las direcciones es justo al revés de lo que parece. Y así es como lo vamos a escribir. Así que si teclado va abajo, tenemos que escribir y menos menos. Si el teclado va a la izquierda, tenemos que escribir x, recordad, al revés, más más. Y si el teclado va a la derecha, tenemos que escribir x menos menos. Guardamos y ahora si todo está bien, deberíamos poder movernos y como veis ahí está. Estoy moviéndome con las teclas W, A, S y D. Como veis, solo estamos dibujando el tamaño de la pantalla. Cuando nos intentamos salir fuera, veréis que hay negro. Y esto es porque no estamos dibujando más allá. Aparte de que solo tenemos un montón de asfalto bastante feo. Pero todo esto lo iremos arreglando más adelante. Por cierto, si veis algún parpadeo de ralentización, os aviso que es por el grabador de la pantalla. El juego va perfectamente fluido, al menos en mi ordenador. ¿De acuerdo? En el siguiente episodio nos vamos a tomar un descanso de la escritura de código y os voy a explicar algunas cosas interesantes sobre el juego que tenemos ahora mismo, sobre el estado actual. Si os ha gustado, darle a me gusta por este largo episodio, el más largo de la serie por ahora. Y si os parece interesante, suscribiros para ver los últimos episodios antes que nadie. ¡Hasta luego!